Ricardo Angoso, periodista y analista internacional, llega a esta mesa a esta hora para hablar precisamente de esta conmemoración y entender muchísimas cosas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y también a vosotros por invitarnos, muchas gracias. Bueno, mire, veíamos ahí como el contexto de lo que pasó hace 22 años en Ruanda, también recordábamos los genocidios más fuertes de la historia. Y uno dice, hoy en día estamos también ante una oleada de terrorismo terrible, se decapitan personas, ponen bombas que matan a cientos de personas en diferentes lugares del mundo y eso no se define como genocidio. Empecemos por ahí, por explicarle a la gente qué es un genocidio. Pero un genocidio es un plan sistemático de aniquilación de un pueblo, de una minoría étnica. En este caso, los tres genocidios más importantes del siglo XX han sido el armenio entre 1915 y 1920, en que los turcos asesinaron a 2 millones de armenios solamente por motivos religiosos y por motivos étnicos. El segundo gran genocidio, como recordaba tu programa, fue el Holocausto, en el que murieron 6 millones de judíos. Comienza en el año 33 con la llegada de Hitler al poder hasta el año 45. Y el tercer gran genocidio del siglo XX es el ruandés. Sobre todo lo que sorprende del ruandés fue la rapidez, lo vertiginoso que fue en 100 días. En 100 días los Hutus, o sea, las organizaciones radicales Hutus, porque no fueron todos los Hutus, aunque muchos Hutus participaron, fueron los radicales del Frente Popular ruandés, asesinaron a 1 millón de personas en unos 100 días. Fue vertiginoso y rapidísimo, porque por ejemplo en el caso de Bosnia y Herzegovina hubo una guerra civil, pero duró 4 años, en 4 años murieron 200.000 personas. Tiene una lógica, si es que el crimen y el horror tienen alguna lógica, pero aquí fueron en apenas 100 días. ¿Qué es lo que falló? Yo creo que es lo que tenemos que extraer consecuencias a futuro. Falló nuestro sistema internacional, fallaron las Naciones Unidas. No hay que olvidar que cuando ya estaba el genocidio en marcha, cuando el discurso del odio por parte de los Hutus se había puesto en funcionamiento, cuando la maquinaria del odio que yo defino ya estaba en marcha y ya estaba programado ese plan sistemático de aniquilamiento de los Tutsis, las Naciones Unidas deciden que su misión que tenían en Ruanda pase de unos 3.000 miembros a 250. Con 250 soldados sobre el terreno tú eres incapaz de defender a 2 millones de Tutsis. De hecho, hay una gran película que es Hotel Ruanda, donde se habla de todo eso, como unos miles de Tutsis que estaban refugiados en un hotel que era propiedad de una compañía belga, porque Bélgica tiene grandes intereses allí, pues le dejan un contingente de apenas unos soldados de Naciones Unidas para defender a miles de personas. Y se veían impotentes e incapaces de defender. Creo que esa película explica muy bien qué es lo que ocurrió y es la metáfora de lo que ocurrió en todo el país. Con 250 soldados tú eres incapaz de proteger a 2 millones de personas. Es verdad, esa película Hotel Ruanda que usted menciona es un gran documento que vale la pena que la gente la vea, pero entonces en el contexto de lo que usted nos está explicando, qué pasó con la ONU, también la posición de Estados Unidos ante también ese Consejo de Seguridad de la ONU que dijo no mandemos pie de fuerza, la posición de Francia, ¿significa que este genocidio pudo haberse evitado? Este genocidio pudo haberse evitado y hemos fallado en nuestro sistema internacional, como he dicho, en el sistema internacional que tenemos, que está basado en las Naciones Unidas. Con respecto a Estados Unidos, yo voy a defender a Estados Unidos en este caso, porque Estados Unidos cuando interviene siempre está mal y siempre se le critica, y si no interviene también está mal. Con Estados Unidos siempre ocurre lo mismo, se le echa encima todo el mundo si interviene y si no interviene. Estados Unidos lo que dijo, esto es menester de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero el secretario de entonces, el secretario general de entonces, tomó una serie de decisiones absolutamente erróneas y erráticas, que era Kofi Annan, y tomó unas decisiones absolutamente erróneas y muy parecidas a lo que ocurrió en la guerra de Bosnia y Herzegovina, a la que me refería antes. No olvidemos que en Srebrenica la matanza de 7.000 varones musulmanes, en su gran parte desde los 15 años hasta los 70, ocurrió lo mismo. Las Naciones Unidas, cuando los serbios estaban avanzando hacia una localidad bosnio-musulmana, las Naciones Unidas retiran el contingente de soldados holandeses y dejan a 60.000 habitantes bosnios en manos de un ejército preparado, armado y que iba a cometer las barbaridades, las tropelías y desmanes que todo el mundo conocía porque las llevaban cometiendo 4 años. Era la crónica de una matanza anunciada, la de Srebrenica. Pero en el caso de Ruanda digo exactamente lo mismo. Si el conflicto se estaba atizando, si el conflicto venía más, si había en ciernes un plan sistemático que se estaba anunciando desde algunos medios de comunicación contra los Tutsis, ¿por qué las Naciones Unidas, en vez de enviar más fuerzas, en vez de aumentar la fuerza que tenía, que era la misión de Naciones Unidas en Ruanda, cogió y la disminuyó en un 90%? Trasladémonos, Ricardo, al presente. ¿Cuál es la situación de Ruanda hoy en día en términos de reconciliación y en términos de recuperación económica? Se ha avanzado bastante porque, por suerte, ha habido justicia en todo el posconflicto ruandés y los principales criminales de guerra han sido encausados y no pueden participar en la vida política. Ha funcionado bastante bien porque si tú examinas lo que ha ocurrido en Ruanda en los últimos 20 años,
Hubo 2 o 3 meses después del genocidio en los cuales hubo una situación en la cual hubo ataques a los campos de refugiados y demás. Pero en los últimos 20 años ha habido muy pocos episodios de violencia en Ruanda. También es cierto que la población tutsi, si las cifras a las que nos atenemos, que de 2 millones de tutsis que había, murieron entre un 70 y 80%, eso significaría que sobre la población de Ruanda, incluso con el aumento demográfico, yo creo que los tutsis no llegan ni al 10% de la población. El mundo aprendió la lección 22 años después, es decir, los gobiernos entendieron que este tema de la desigualdad, que este tema de la exclusión es una bomba de tiempo. Pues yo creo que no hemos aprendido nada, porque si examinas el conflicto de Siria, estamos viendo cómo a cuenta de la inacción internacional, el fracaso de las instituciones europeas, el fracaso de las Naciones Unidas, el fracaso de las principales potencias en ponerse de acuerdo en qué hacer con Siria, estamos padeciendo una guerra civil que ya dura 5 años, que tiene a la mitad de la población siria, de 22 millones a 11 millones, entre refugiados, desplazados internos y desplazados externos, y que ha costado la florera de unos 300.000 muertos, lo que viene a significar el 1,5% de la población en un tiempo muy corto. Estamos viendo nuevamente que las grandes potencias no han sabido estar a la altura ni auspiciar un proceso de paz ahí, ni unas negociaciones que pongan fin a esta sangría. Porque desde luego, ya sin entrar en consideraciones políticas, esto es una sangría que no tiene ya fin y haría falta que hubiera un consenso internacional o que las Naciones Unidas auspiciaran un plan. Pero todo esto tiene que ver con esa inacción que hablo por parte de la comunidad internacional, por parte a veces de las instituciones europeas, porque es un problema que nos atañe, son nuestros vecinos de la otra orilla. Claro. Es que no es un problema que lo tengamos tan lejos. Tenemos a 1 millón de sirios ya en Europa que han cruzado las fronteras porque están huyendo de la guerra. Es un problema que atañe también a los europeos y son nuestros vecinos. Es verdad. Con lo cual tenemos que implicarnos en los problemas de nuestros vecinos. Pues mire, Ricardo, esa es la reflexión más preocupante que queda de toda esta conversación. 22 años después, el mundo no ha aprendido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y un saludo a toda vuestra audiencia.